Muy buenos días para todos y para todas, y agradecerles a todos quienes están aquí conectados, tanto de manera virtual como quienes obviamente nos acompañan de manera presencial en este consejo, convocado por la propuesta de Guillermo y de Federico, relacionado con Defendamos el Paraná, hidrovía y logística, teniendo en cuenta que está finalizando la actual concesión de lo que tiene que ver con la hidrovía y lo que significa el enclave de la ciudad de Santa Fe y la región en un entorno que debiera no solamente preocuparnos, sino ocuparnos de cuál va a ser el futuro de la hidrovía, teniendo en cuenta todo lo que por allí pasa, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la producción, de la economía, pero también de la seguridad. Hay muchísimas vetas sobre las cuales dialogar y discutir. Hace poquitos días hubo una actividad convocada por el concejal Paco Garibaldi. En esta segunda instancia, tanto Guillermo como Fede trajeron la propuesta que obviamente la recibimos de muy buena manera, porque entendemos que el Consejo Municipal, más allá de dialogar, discutir sobre las distintas normas que hacen a la vida en comunidad, también tiene otro rol que tiene que ver con discutir, dialogar, ponernos de acuerdo a veces y otras veces no tanto sobre los temas que hacen a la vida en comunidad y que tienen impacto claramente sobre la ciudad de Santa Fe y su entorno. Por eso la discusión de la hidrovía tiene este segundo capítulo, donde agradecemos puntualmente la participación, obviamente, de los dos concejales autores de la propuesta. También está conectada de manera virtual la concejala Mercedes Benedetti. Nos acompaña también el diputado Carlos Delfrade, representantes también de distintas instituciones de la ciudad, el caso de Mario Galicia de APIME, Eduardo Donet de la UTN, de Mariela Rivero de UPCN Nacional, de representantes de la UTEP, de Daniel Bacheto de la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales de Santa Fe, entre otras personas. Si por ahí me olvido a alguien, sabrán disculpar, pero que creo que tiene que ver con darle también un marco para la discusión. Hay temas que son más locales, muchas veces nos discutimos aquí en el Consejo sobre qué temas, lo nacional, lo provincial, lo local, a veces nos vamos en discusiones nacionales de cosas que ocurren en la ciudad, o a la inversa. En este caso creo que la hidrovía cruza lo nacional, el enclave de la ciudad de Santa Fe, que es central en el tramo de la hidrovía, y sin duda creemos que esta actividad jerarquiza al Consejo Municipal. Agradecerle también particularmente a Martina Yerbe, a Romina Cortaberria, a Ágata Grimberg y a Ángel Pablo Maur, que hoy nos acompañan, y para nosotros también es un honor recibirlos en este Consejo Municipal para que un poco nos ayuden a pensar y seguramente a poner en crisis muchas de las cuestiones que quizás estamos pensando previamente. Así que muchas gracias y lo dejo en los organizadores, en Guillermo y el Fede. Buenas tardes, buen día, arranqué mal. Buen día a todos y a todas. En primer lugar, que no la veo a Laura, agradecerle a Laura, la infatigable militante que hizo posible, que nos trajo la propuesta e hizo posible que hoy nos congreguemos a pensar un poco la hidrovía. Como decía Leandro también, semanas atrás hubo una actividad en este mismo recinto convocada por el concejal Paco Garibaldi, que trajo el tema, que a nosotros nos parecía que en esta discusión sobre la hidrovía, tal como se ha instalado en la discusión pública, también se necesitaba que la dirigencia social, la dirigencia empresaria, la dirigencia gremial y también la dirigencia política tome cartas en el asunto y me parece que se ponga a discutir este tema desde la ciudad y pensando también en lo nacional. Lo que sucede ahí, que estamos a pocos días de que venza la concesión, como decía Leandro, y lo que vemos en general es que hay mucha confusión. Y particularmente a partir de los 3 proyectos de leyes que han presentado los compañeros de la Tendencia Social 21, la ley de reserva de carga, la ley de líneas multimodales y el Fondo de Desarrollo para la Industria Naval,
se abren otra discusión, porque hablamos de hidrovía y la hidrovía contiene muchas aristas, muchas facetas. El comercio exterior es una, la reserva de carga es otra, la cuestión ambiental otra. En ese sentido, no está claro si los ríos fluviales tienen que navegarse con barcazas o con buques de ultramar. Hay muchísimas discusiones. Y también creemos importantísimo que se inscriba en esa discusión, una discusión que por ahí compañeros del Foro de la Independencia vienen trayendo hace un tiempo también, la importancia del puerto de Santa Fe en la discusión de la hidrovía. Recientemente el municipio de la ciudad de Santa Fe, a instancia del intendente, pidió estar presente en la próxima reunión del Consejo Federal de Hidrovía, solicitando un mayor dragado del canal de acceso al puerto. Y nosotros creemos que esas son las discusiones que se abren y los debates que de manera intensa tenemos que dar en los próximos meses que se avecinan. Así que celebramos que nos acompañen los compañeros y las compañeras que vienen desarrollando un trabajo hace muchos años sobre estos temas, porque entendemos que la discusión recién comienza. Así que agradecido por la presencia de todos y todas. Bueno, buenos días. Buenas tardes, no, buenos días a todas y a todos. Voy a ser breve porque Guille me sintetizó muy bien por ahí lo que me hubiese gustado también transmitir. Es cierto que acá en este recinto muchas veces discutimos sobre las cuestiones nacionales, ¿no? A pesar de ser una ciudad, pero entendemos, ¿no?, que la ciudad de Santa Fe está inscripta en una nación y que también tenemos el derecho desde aquí, ¿no?, de poder aportar a esos ricos debates que muchas veces se dan. A mí me parece que este momento tan delicado, tan complejo, tan confuso, tan doloroso también, nos tiene que invitar a repensar las cuestiones de base de nuestra nación, a las cuestiones de nuestra soberanía, a empezar de nuevo prácticamente. Y me parece que este es uno de los grandes temas de los que nos debemos ocupar y que, como bien decía el compañero Jerez, no tiene que ser solo un debate de ciertos sectores o exclusivamente de los sectores agroexportadores, ¿no?, que parecería que hoy son los únicos que parecen autorizados a hablar de la cuestión de la hidrovía. Este tema tiene que ser un tema de toda la comunidad, de todos los actores, de los empresarios, de los trabajadores, de los movimientos sociales, de la política, del público en general. Porque es uno de los grandes temas constitutivos como nación que por lo menos humildemente creo que tenemos que darnos estos debates. Y también, por otro lado, lo vinculado a nuestra ciudad. Esta ciudad se fundó como una ciudad-puerto. Esta ciudad, durante el principio del siglo XX, instaló un puerto que era modelo, que le dio dinamismo, que le dio posibilidad de crecimiento y que los correspondientes años lo han llevado poco a poco hacia el olvido. Hoy parece que se está despertando, pero nosotros entendemos que esa discusión hay que profundizarla. Esta ciudad está ubicada en un lugar estratégico. Esta ciudad puede tener otro rol por ahí del que se le ha dado en los últimos años. Un rol de claudicación, un rol de una ciudad que siempre puede más, pero que no termina de despegar. Nosotros entendemos que la hidrovía y que la discusión del puerto tiene que estar en la agenda pública de los santafesinos. Tiene que ser un tema central. Y nosotros, con el Guille, no nos conformamos con el no se puede, que muchas veces desde algunos sectores o de algunas usinas del pensamiento llevan a la ciudad de Santa Fe, que esta ciudad está condenada a una determinada producción X o está condenada a ser solo construcciones inmobiliarias o a vivir del comercio, o por qué no también, como se dice, que es una ciudad solo de empleo público. Nosotros estamos convencidos que la ciudad de Santa Fe tiene todas las condiciones para ser un centro logístico, para poder empezar a tomar al puerto con un dinamismo de desarrollo, y bueno, vamos en esa senda. Entendemos que esta discusión es importante, la celebramos, le agradecemos al Consejo también que nos dé esta posibilidad, y muy contento de que tengamos
este tipo de debate que entendemos que son tan importantes para todos y para todas. Así que muchas gracias. Gracias también, Martín, y a los compañeros y las compañeras por estar aquí, y muy deseoso de poder escucharlo y de intercambiar ideas con ustedes. Bueno, vamos a hacerlo razonablemente entonces. Hay que abordar el tema en el marco de la totalidad de las cosas. Conversábamos con el compañero abocado a la dura y áspera tarea de la filosofía, ¿no? Los Diógenes de este mundo. Bueno, y en ese arte pobre, los argentinos también nos hemos expresado, ¿no? Desde nuestra propia Biblia gaucha, a través de Martín Fierro, ¿no? Un sabio de manos percudidas. Y desde nuestra condición como trabajadores y como pueblo argentino, venimos impulsando una serie de proyectos de ley para atender la totalidad de estos temas que hacen a la patria. Entonces, la definición general sería la siguiente. La Argentina está en una cosecha récord de 140 millones de toneladas. Ese volumen sería el equivalente proteico, el equivalente en proteína, más allá de el tipo de cultivo. Pero si nosotros hiciéramos una equivalencia en proteínas, en kilocalorías, en consumo humano de kilocalorías, estaríamos pudiendo arrimar que la Argentina produce las suficientes calorías para alimentar a toda la patria grande del Caribe y la América del Sur, desde el río Bravo en México hasta la Antártida Argentina. Esos son los volúmenes de la Argentina de producción. No se puede soslayar esto. El rol que tiene la producción agrícola en nuestro país. Necesitamos complementar esa producción agrícola con producción industrial. La mecanización del campo es irreversible. Los discursos vinculados a las huertas familiares y el cultivar en una maceta no son suficientes, más allá de una especie de consuelo que se busca, porque el tipo de producción y la mecanización de la misma es irreversible, esto no vuelve para atrás. Entonces, no podemos frenar algo que tiene un impulso, que tiene una impronta y que tiene una producción de riqueza y de alimento que sí debemos poner en torno del paquete tecnológico, de la tecnología conveniente que nosotros necesitemos, la producción. Pero es posible producir sin rociar con 300 millones de litros de agente naranja la Argentina y obtener altos rindes con otro tipo de paquete tecnológico. Pero los volúmenes son estos y no van a retroceder, van a aumentar. En este aspecto, parte del valor agregado de la producción agrícola lo tenemos que ver en el transporte, porque el ciclo del trigo se agota en el pan. No hay más valor agregado en el trigo. Pero nosotros no podríamos exportar pan a China porque llegaría duro. Entonces, el ciclo del valor agregado hay que comprenderlo en los términos del intercambio, que es donde la Argentina se encuentra como colonia subordinada a las potencias extranjeras, porque no domina los términos del intercambio. Y la forma de dominarlos es nacionalizando el comercio exterior. Para nacionalizar el comercio exterior se necesita de un actor físico. El actor físico que nacionaliza el comercio exterior es el barco, es el flete marítimo, no es otra cosa. Esto no alcanza con tener una oficina con un organismo de control. Es necesario, pero insuficiente. Porque el que tiene el poder de transportar es el que tiene el poder de negociar los precios de intercambio. En el plano del comercio hay un acto intelectual que es
el de fijar precio, plazo y calidad de las cosas, estos tres elementos necesarios para cualquier transacción comercial, pero es necesario además transportar. Decía Manuel Belgrano que los recursos del país productor viajan en los recursos del país navegante. Diría Juan Perón, los ingleses nos compraban la carne a $250 la tonelada. Nosotros le dijimos, muy bien, señores, vamos a cobrarles ahora $600 la tonelada. Los ingleses dijeron, no, de ningún modo, eso es el doble de lo que vale. No, ustedes pagan la mitad de lo que vale en realidad. Porque en el mercado de Chicago para ese tiempo la tonelada de carne valía $700. Los ingleses dicen, no compramos de ningún modo. Perón dice, bueno, muy bien, vamos a ver quién aguanta más. Si ustedes que tienen el apetito o nuestra carne en nuestros propios buques con carga refrigerada. Entonces el poder de la navegación de ultramar que la Argentina logró conquistar en la década del 40 y del 50 le permitió a la Argentina ser soberana en el intercambio con el mundo, a lo cual debemos volver a través de los pactos bilaterales y equilibrados con las otras naciones. Los pactos bilaterales y equilibrados con las otras naciones. Estos pactos bilaterales y equilibrados necesitan también del actor físico, porque no es posible llevarlos adelante si no tenemos una marina mercante. Entonces, esta marina mercante hay que construirla en astilleros nacionales, porque cuando Perón adquiere a través del armador Dodero algunos buques en el extranjero, producto de la parálisis al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los astilleros se quedan sin laburo después de la Segunda Guerra. Pensemos que en ese tiempo Kaiser, en Estados Unidos, en el Pacífico, lograba tirar al agua un buque carguero serie Liberty por día. Los volúmenes de producción industrial eran monstruosos. Y además de un buque carguero Liberty por día, lograba tirar un portaaviones por semana. Esa altísima productividad vinculada a la producción industrial de la muerte de los norteamericanos cesa con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los norteamericanos dicen, nosotros detentamos el 50% de la riqueza del mundo, siendo apenas el 5% de la población. Hemos logrado el pleno empleo en las mujeres y también en los hombres, en los hombres y también en las mujeres, que se han sumado las líneas de producción industriales. Cuando finalice la guerra, no vamos a poder sostener estos volúmenes, porque nosotros le vendemos armas a todo el mundo, a todos los contendientes de todos los bandos. Le hemos vendido armas a los nazis, le hemos vendido armas a los japoneses, a los italianos, a los ingleses, a los franceses y a todo aquel que quiera comprar. Bajo una política simple que es producir y vender cash and carry. Paga y lleva. Cuando esto finalice, no vamos a poder sostener este pleno empleo y el aumento del 30% del Producto Bruto Interno por año. Entonces dicen, Hutchinson, Subcomité Especial de Posguerra, Departamento de Estado norteamericano. La manera de sostener estos niveles es invadiendo los mercados internos de los países. Vamos a reconvertir la industria militar de producción para la muerte a una industria de uso civil. Y para eso vamos a inundar mediante pactos financieros preexistentes con nuestra producción los mercados internos de los países. Y ahí se crean, después de los acuerdos de Yalta y Bretton Woods, se crean los organismos internacionales que garantizan esos pactos financieros, que son el Fondo Monetario Internacional, el GATT, la General Agreement of Tariff and Trade, que es el antecesor de la Organización Mundial de Comercio, y el Banco Mundial, los organismos de Bretton Woods, de posguerra. Ese es el actual escenario del imperialismo. Así funciona. Y la disputa es por el trabajo. Es por el valor agregado y la fuente de trabajo. Entonces, la Argentina, que es un país que está todo por hacerse, nadie que no sea argentino logra comprender cómo es posible que en la Argentina haya 4 millones de desocupados. ¿Cómo es posible que la Argentina, que produce alimentos para más de 650 millones de seres humanos, no logre alimentar a su propio pueblo? El problema de la Argentina no es de producción en términos agrícolas. Tiene que ver con los términos de intercambio y con el poder marítimo que podamos desarrollar. Y en los términos industriales tiene que ver con también en la cuestión marítima.
Porque la Argentina es una colonia libre importadora de manufacturas industriales que puede fabricar y debe fabricar por sí misma para darle trabajo a su propio pueblo. Entonces el flete marítimo tiene una importancia estratégica en las exportaciones, pero también tiene una importancia estratégica en las importaciones. Porque en las importaciones, una cosa es haber llegado al nivel de anomia social, de pulverización de la organización del Estado en el cual nos encontramos, donde cualquier pirata por internet se constituye como importador ante plataformas de piratas como Alibaba y trae cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Esto no existe ni en los Estados Unidos, este librecambismo, ni en Inglaterra, solo aquí en la Argentina. Entonces necesitamos que la flota mercante argentina de portacontenedores constituya los lotes económicos de importación y que logre que la Argentina, cuando tenga que hacerse de una importación, lo haga con un criterio de lote económico de importación. No se puede andar trayendo un torno, una fresadora, alguna máquina herramienta del extranjero de a una. Hay que pactar los volúmenes de producción y de entrega con precio, plazo y calidad y traer un lote económico. Porque desde el actor físico, que es el buque mercante, nosotros podemos ir hacia la nacionalización del comercio exterior. Sin marina mercante no podemos nacionalizar el comercio exterior. Con marina mercante sí es posible, porque disponemos de la capacidad de llevar y de traer. Y esto nos permitiría estar cubiertos frente a un intento de lockout internacional del transporte. Quisiera mostrar los gráficos de reserva de carga y Fondo de Desarrollo de Industria Naval para que podamos... Ahí viene Angelito. Sí, ¿no? Lo vemos adelante. Estos gráficos, como verán, están bastante gastados, están bastante baqueteados. Tenelo, Angelito, sí. Están bastante baqueteados y... ¿querés explicarlo vos? Esto tiene origen en Asociación de Trabajadores del Estado, ANUSATE, La Verde, de Germán. Y es una clara demostración de que los trabajadores, la clase obrera argentina, es capaz de gestar una política de liberación, una política nacional, una política de liberación nacional que desarrolle los términos de cosas tan importantes como es el comercio exterior. ¿Lo querés explicar vos, Ágata? ¿Se va a escuchar si ella está ahí? Ok. Bueno, entonces buenos días. Lo que vamos a explicar es el primero de los dos proyectos de ley, de los tres proyectos de ley de los que vinimos a hablar hoy, que es transporte por agua con reserva de carga. Estos proyectos de ley nacen en el astillero Río Santiago. Los trabajadores, luego de mantener el astillero estatal, después del intento de privatización en los 90, más allá de que el astillero se mantuvo estatal, la industria naval argentina y la flota mercante argentina desaparecieron en la década del 90. Entonces los compañeros del astillero desarrollan estos dos proyectos de ley para tratar de recuperar lo que el neoliberalismo de la década del 90 destruyó en la Argentina. El primero es transporte por agua con reserva de carga. Aclaro primero qué es la reserva de carga. Es un derecho internacional que ejercen todos los países para transportar el 50% de los productos de importación y el 50% de los productos de exportación en buques de bandera nacional. Nosotros hacíamos uso de nuestra reserva de carga. Todos los países latinoamericanos, de hecho, tuvimos nuestro derecho a reserva de carga
salvo Paraguay y Bolivia, todos los países latinoamericanos la perdimos en la década del 90. Entonces lo que les voy a explicar ahora es qué es lo que pasó en la Argentina para que hoy en el 2021 todavía estemos tratando de que estos proyectos de ley que tienen estado parlamentario se aprueben. Tienen estado parlamentario consecutivamente desde el año 2002, que es la primera vez que se presentaron. Hoy estamos en el 2021. Entonces vamos a ver cómo se destruyó la Marina Mercante y la industria naval argentina. En el año 1990, En el año 1990 la Argentina tenía una flota de 152 buques de bandera nacional y llevábamos casi 3 millones de toneladas de porte bruto en nuestras bodegas. En el año 1991, más o menos manteniendo los mismos números, hasta que el 3 de septiembre Menem y Cavallo sacan el decreto 1772 para desregular el mercado comercial del flete. El 29 de octubre de 1991 se produce efectivamente el primer cese de bandera nacional. Desde el 29 de octubre de 1991 al 1 de enero de 1992, 67 buques se pierden de la bandera nacional. Esto es más de un buque por día que dejan de tener bandera nacional. Para el año 1992 la Argentina tenía apenas 82 buques de bandera nacional y llevaba menos de 1,5 millones de toneladas de porte bruto, de los 152 buques que teníamos antes del decreto 1772. Esto fue empeorando durante toda la década del 90 para llegar al año 2000 con apenas 19 buques de bandera nacional y llevar apenas 166.000 toneladas de porte bruto en nuestras bodegas. No mejoró esto, ahora tenemos menos buques de bandera nacional, pero así terminamos la década del 90. Para que se entienda bien lo que significa la reserva de carga, esto sería una manera gráfica de exponerlo. En el año 2000, cuando se terminaron de realizar estos dos proyectos de ley, el volumen del flete de la Argentina estaba en los 3.000 millones de dólares anuales. Esto es lo que se paga para llevar y traer lo que importa y exporta a la Argentina. Entonces, de esos 3.000 millones de dólares, 1.500 se deberían hacer en buques de bandera nacional, 1.500 en los buques de los países con los que la Argentina comercia. Esto equilibraría la balanza. En el año 1981, la Argentina, del 50% que le correspondía, estaba haciendo el 36,4%. Es decir, que hacíamos prácticamente uso de toda nuestra reserva de carga en buques de bandera nacional. Y acá estoy mostrando una serie que va del 81 al 99 para que se vea ampliamente cómo fue bajando, porque no es que la destrucción neoliberal empezó en los 90, empezó también antes esto, porque acá empezó a bajar. Durante el gobierno de Alfonsín, hacia el final, él intenta reflotar la industria naval y manda a fabricar 2 buques en Astillero Río Santiago, que son para acá. Bájame esto. Acá. Manda a construir 2 buques muy modernos, portacontenedores, el Isla Malvina y el Isla Soledad, pero no logra reflotar nuestra industria naval. En el 90 llega Menem y ahí empieza a caer abruptamente. Y desde el año 95 al año 99, la Argentina pierde aproximadamente unos 1.500 millones de dólares por año en concepto de flete, porque nosotros estamos haciendo esta pequeña participación. Entonces, si no los hacemos nosotros, los hacen las multinacionales, que son las que se apoderan de nuestro flete cuando se desregula el mercado. Entonces estamos pagando lo que tenemos que pagar, que es la mitad que nos corresponde, y lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Entonces, en vez de equilibrar, pagamos 3.000 millones de dólares a las multinacionales para que realicen los fletes de nuestro comercio exterior. Entonces nos dicen, bueno, pero no es que ustedes no hacen fletes porque pasaron cosas. No. Ustedes no hacen flete porque cada vez hay menos mercado de flete en la Argentina. Entonces, yo voy a mostrar acá cómo va creciendo el mercado de flete en la Argentina y cómo va bajando la participación argentina en ese mismo mercado de fletes, para que se entienda que esto en realidad es una falacia. En la línea superior, en violeta, lo que vemos es cómo fue creciendo el mercado del flete del comercio exterior argentino. Acá en el año 97 llegamos a un pico en 3.600 millones de dólares. Como la reserva de carga nos lleva exactamente a la mitad, pero siguiendo la misma subida, la línea roja, que es nuestra participación en los fletes, debería ir a la mitad del camino siguiendo este recorrido. Sin embargo, podemos ver que cada vez baja y baja cada vez más. De hecho, en el año 97, donde estamos en los 3.600 millones de dólares, la Argentina apenas está en 39. Entonces, cuanto más sube el mercado de flete argentino, más baja la participación argentina efectiva en el mercado de los fletes. Y esto es debido justamente a una política neoliberal que desregula el mercado. Y al abrirlo, a que no se tiene que hacer más en bandera nacional, cualquier bandera, cualquier buque de cualquier país puede hacerse cargo de nuestros fletes.
Y ahora lo que vamos a ver brevemente es una comparación entre lo que la Argentina exporta y el flete, justamente. En el año 2000 la Argentina exportó, todo esto están hechos en el año 2000 por los compañeros de ATE, por eso estamos viendo esto, pero hay cosas que no han cambiado mucho. Digamos que desde el año 2000 y en la década del 90, lo que exporta y lo que importa la Argentina pueden haber variado un poco los volúmenes a través de los años, pero no los productos que importamos ni los que exportamos. Entonces, en el año 2000 decía, la Argentina exportó 2.900 millones de dólares en harina de soja. Después tenemos aceite de soja, petróleo, trigo, soja. Recién en sexto lugar hay autos y camiones. Esto significa que la Argentina lo que exporta principalmente, como todos sabemos, son materias primas sin mano de obra, sin valor agregado. Y lo más grave de este gráfico en este momento es ver que de los 3.000 millones de dólares que la Argentina pagó en concepto de flete en el año 2000, el primer ítem de exportación, que son 2.900 millones de dólares en harina de soja, no alcanzaron a pagar los fletes. Entonces, siendo nosotros un país exportador de materias primas, ni siquiera estamos aprovechando el valor agregado que nos da el flete para ponerle apenas un valor agregado a nuestra producción. No, estamos dejando que las multinacionales sigan haciendo todos los fletes de nuestros productos de exportación. Y con respecto a la importación argentina, todo lo contrario, la Argentina importa mano de obra altamente calificada. Tenemos suministros industriales y otros bienes intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital, maquinaria, bienes de consumo, automotores. Esto es mano de obra altamente calificada. Todo esto son lo que la Argentina importa todos los años que podríamos fabricar. Entonces, 8 millones. La Argentina lo que importa son puestos de trabajo. Alrededor de entre unos 6 y unos 8 millones de puestos de trabajo todos los años es lo que importa la Argentina. Eso es lo que representa. El volumen de las importaciones de Argentina representa más o menos entre unos 6 y unos 8 millones de puestos de trabajo que podríamos fabricar nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos 3 millones de desocupados crónicos desde la década del 90, porque en los últimos años ha subido muchísimo el índice de la desocupación en la Argentina. No, pero no se puede llegar al pleno empleo. Pero estamos importando todos los años por lo menos un tercio o el doble más de la cantidad de desocupados que tenemos en el país. Y lo que hay que hacer entonces es reactivar la producción argentina, la fabricación, la sustitución de las importaciones. Porque todo lo que fabricamos en la Argentina, muy mínimo que es lo mismo que importamos, porque la Organización del Trabajo Mundial hace que el trabajo esté repartido. Pero si nosotros empezáramos a fabricar las cosas que importamos, le damos trabajo a toda la Argentina. Entonces acá, en lo que importamos además, nosotros en el lugar de fuerza del comprador podríamos también además decir, yo te compro la mercadería, pero por lo menos el flete lo hago yo. Y ni siquiera en ese caso estamos haciendo el flete. Entonces, en lugar de equilibrar la balanza, en 1.500 millones de dólares de flete hechos por la Argentina y 1.500 por el extranjero, nosotros estamos pagando 3.000 millones de dólares todos los años. Ese es el primer proyecto de ley. Disculpe. Sí. Le hago una pregunta. Diga. Usted dice el tema de la harina de trigo y los fletes, pero de la harina de trigo, no, de la harina de soja, pero no pagaría en todos los fletes. No, yo hice una comparación para que se entienda la magnitud de lo que significa el flete del comercio exterior. En el año 2000 la Argentina exportó 2.900 millones de dólares en harina de soja. Y toda esa harina de soja que nos dicen que las grandes exportaciones no alcanzó a pagar los 3.000 millones de dólares del flete. Es menor, o sea, el flete es tan importante que nuestra principal exportación es menor que el flete que pagamos. Eso es lo que... ¿Es el micrófono? Ahí lo saco. Gracias, amigo. Bueno, eso fue el mercado de fletes internacionales, donde la ley transporte por agua con reserva de carga, no recuerdo el número de expediente actualmente, pero desde hace 19 años que venimos... Prende el botón. Hola. Transporte por agua con reserva de carga es 2965 de 2020 y FODIN es 2966 de 2020.
Bueno, entonces 2966 es lo que nos acaba de explicar Ágata con respecto a el mercado de fletes internacionales. El 50% nos corresponde a nosotros de las importaciones y exportaciones, tanto en contenedores, graneles, buques tanqueros. Con esto quiero aclarar de que el 100% de la navegación de nuestros ríos interiores es para la bandera nacional. Sin discusión. Sin discusión. El 100% de los fletes fluviales son para la bandera nacional, porque son nuestros ríos interiores y porque hay una doctrina argentina que tiene 150 años de existencia. No hay que ir a consultar a Milton Friedman por parte de los liberales, pero tampoco hay que consultar a los ingleses de John Maynard Keynes, teniendo nosotros doctrina nacional propia y victoriosa. Porque si la vuelta de obligado fue una derrota táctica en las angosturas del Quebracho, en la invencible Santa Fe, la nación y el pueblo en armas lograron expulsar a la flota anglo-francesa. Porque si bien militarmente tuvimos una derrota táctica en la vuelta de obligado, el pueblo argentino se negó a comerciar con sus enemigos. Y esos 90 buques mercantes y 20 de guerra tuvieron que retirarse de nuestros ríos interiores. Entonces, la doctrina argentina es contraria a la doctrina británica de la libre navegación de los ríos interiores. No van a abrirnos el Mississippi los norteamericanos, ni el Támesis los ingleses, ni el Rin los alemanes, ni el Volga los rusos. Los norteamericanos tienen la Jones Act, que es el acta de navegación que indica que cualquier buque extranjero tiene que descargar la totalidad de sus cargas en uno de los puertos que elija y no puede hacer cabotaje, no puede hacer patito en los puertos ni navegar los ríos interiores. Lo que llega del extranjero se descarga en un puerto marítimo y después el transporte de cabotaje costero o fluvial lo realizan los norteamericanos por sí mismos. Entonces, esta desregulación en la cual se encuentra la Argentina es absolutamente ridícula. Por eso, el mercado de cargas internacionales está bien que esté compensado en el 50% que hagamos nosotros y el 50% en la nación con la cual comerciamos. Es justo, es equilibrado. En los términos que concibieron don Hipólito del Corazón de Jesús Irigoyen, y en los términos que concibió Juan Domingo Perón. Entonces, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón es más que suficiente para poder actuar en este siglo XXI. No hay que andar buscando nada importado, mucho menos ideologías o filosofías. Está todo aquí, ya lo hemos hecho. Este mercado de cargas está en 7.000 millones de dólares todos los años. Puede subir, puede bajar. Bien, pero en estos 7.000 millones de dólares, nosotros para poder financiar nuestra industria naval, vamos a cobrar un gravamen. Piensen que estos 7.000 millones de dólares es quebranto dentro de la balanza comercial argentina, que anda entre 60 y 70.000 millones de dólares al año, más allá de la situación en la cual nos encontramos. Pero los volúmenes del comercio exterior medidos en dinero son 60 a 70.000 millones de dólares. Parece equilibrado porque el país vende su cosecha y obtiene esos 60 a 70.000 millones de dólares y los quema en importaciones industriales y combustibles, que deberíamos hacer por nosotros mismos. Entonces parece que está equilibrado el intercambio con el mundo. Sí, en dinero. Pero eso es falso porque la Argentina está exportando más de 100 millones de toneladas de productos agrícolas y materias primas. 140 millones de toneladas de cosecha récord.
para importar apenas 30 millones de toneladas de manufacturas industriales. Entonces la relación es 5-1. Cada 5 toneladas de materia prima con muy poco valor agregado, con muy poca mano de obra, con 5 toneladas de materia prima de muy poco valor agregado, compramos 1 tonelada de manufacturas extranjeras. Entonces ahí no está balanceada la balanza. Ahí hay quebranto, pero no es un quebranto en dinero, es un quebranto en trabajo, es un quebranto en fuentes de trabajo. Es lo que explica Ágata. Hoy el país arde con más de 4 millones de desocupados, mientras importamos 8 millones de puestos de trabajo del extranjero. Entonces, el problema del intercambio con el mundo también tiene que ver con esto y con la fuente de trabajo que le falta a nuestros compatriotas. Estos 7.000 millones de dólares, si hiciéramos la mitad, ejerciendo la reserva de carga, se cancelaría porque haríamos 3.500 nosotros, 3.500 los países con los cuales comerciamos, y desde este punto de vista la balanza quedaría en cero. Entonces no tendríamos quebranto en flete marítimo en la balanza comercial. Pero además, dentro de los 3.500 millones que haríamos los argentinos, un 33%, un tercio de esa facturación es ganancia limpia. Esa es la tasa de ganancia en graneles. En portacontenedores es mayor, en buques gaseros o tanqueros producteros también es mayor. Son fletes más caros. Los fletes graneleros son fletes más baratos. Entonces eso nos permitiría una ganancia para la Argentina, además de eliminar el quebranto, de más de 1.200 millones de dólares al año. Eso provoca solamente ejercer el derecho de reserva de carga y empezar a navegar. Para empezar a navegar lo vamos a hacer así. Vamos a cobrar un impuesto del 2% a todos los fletes del comercio exterior. Con este impuesto del 2% a los fletes nos vamos a hacer de una recaudación fiscal constante de 140 millones de dólares por año. Vamos a hablar en dólares, que es la moneda más constante del mundo, que inflaciona al 5% anual, porque si hablamos en pesos, el mareo sería mucho más grande todavía. Así que vamos a manejarnos en la moneda de comercio internacional, que es el dólar norteamericano. Bueno, estos 140 millones de dólares es la recaudación fiscal constante que nosotros nos tenemos que hacer para reconstruir nuestra industria naval. El gravamen no es al producto. Esto hay que aclararlo bien a los productores agrícolas o industriales. El gravamen es al flete. No tocamos el producto. Tocamos solamente al flete en un 2%. Con esta recaudación fiscal constante, nos vamos a hacer de un fondo de 140 millones de dólares, 140 millones de dólares al año. Entonces, todos los años vamos a recaudar 140 millones de dólares. Es importante de aclarar que esta recaudación no la obtenemos a fin de año. Todos los días recauda el Fondo de Desarrollo de Industria Naval, porque a todos los fletes que tocan puerto argentino, para cargar o para descargar, se los graba con el 2% a ese flete y eso factura todos los días cerca de $400.000. Entonces, hoy viernes, $400.000. Mañana sábado, $400.000. El domingo también, porque el comercio exterior no para. Es 24 por 7, 365 días del año. No frena. Entonces, es un ingreso que tendríamos todos los días de $400.000. Con $400.000 construimos cuota naval en la industria naval argentina. Imaginémonos que mañana fuéramos a un armador, a un astillero argentino con $400.000 de cuota.
Mañana sábado a otro astillero, $400.000 de cuota. El domingo a otro astillero, $400.000. El lunes, todos los días, cuota naval para los astilleros. Para que compren máquinas, para que compren insumos, para que contraten personal, puedan hacer frente a los salarios. Todos los días. Entonces, esta cuota se va a ordenar de la siguiente manera. Nosotros vamos a exigirle para que cualquier armador estatal o privado quiera acceder al Fondo de Desarrollo Industrial Naval para construir buques en la Argentina, le vamos a exigir una serie de requisitos, que es, primero, tiene que ser un armador nacional, tiene que estar inscripto en las leyes de comercio argentina y las leyes laborales de la Argentina. Su tripulación tiene que ser argentina, el buque tiene que ser argentino y tiene que comportarse como una isla argentina navegando por el mundo. Es territorio nacional un barco. Bajo esa condición le vamos a exigir además que ponga un 15% de anticipo en físico. ¿Eso qué significa? Él puede ser el motor. La Argentina fabricó grandes motores diésel hasta la década del 90. En la década del 70, con el regreso de Perón a la Argentina, los más veteranos recordarán que hubo un aumento del 30% del Producto Bruto Interno del 74 al 75. Eso generó una crisis de producción y consumo que fue extraordinaria, porque claro, la gente quería ir a comprar, porque todos los trabajadores tenían poder adquisitivo, pero no había abastecimiento suficiente. Las pequeñas y medianas empresas argentinas estaban saturadas de trabajo y las cadenas de abastecimiento no daban abasto y había planes de ahorro forzoso porque uno iba a comprar una heladera y tenía que esperar 3 meses, uno iba a comprar un automóvil y tenía que esperar 6 meses. Ahora cuando uno va a las casas de artículos del hogar pareciera haber pleno abastecimiento, ¿no? Hay stock, pero ¿quién puede pagarlo? Si todos los argentinos fueran a comprar, ¿habría abastecimiento? ¿O es una apariencia la del abastecimiento que hay? En ese momento, la industria naval también estaba en su mejor momento. El 75% del valor de los grandes motores diésel se fabricaban en el país. Solo se importaban algunas cosas. Por ejemplo, las bielas de los Grandi Motore Triesti de Fiat, que fabricábamos bajo licencia, se traía la fundición de la biela, son bielas monstruosas de enorme tamaño, los pistones de esos motores pueden llegar a tener hasta 1 metro de diámetro, son motores 2 tiempos que queman un combustible que se denomina búnker, que es fuel oil, es un diésel muy espeso, y Astillero Río Santiago ha logrado fabricar, bajo licencia de Grandi Motore Triesti de Fiat, Burmester & Wain de Dinamarca, MAN de Alemania, y Sulzer de Suiza. Y han sido tan buenos los motores de Astillero Río Santiago que los armadores elegían Astillero Río Santiago incluso en vez de a su casa matriz. Y se abastecía el astillero a sí mismo, pero también le daba motores a los astilleros privados argentinos, como en el caso de Alianza, el más grande privado argentino en la ribera sur del Riachuelo, en lo que es hoy Avellaneda, donde se encontraba Alianza, Príncipe Menguipenco y Sanim. Todo eso fue destruido en la década del 90 y desguazado. Se lo destruye en la década del 90 con la eliminación de la reserva de carga. Entonces no hay mercado para navegar, caen los armadores, Siamar, Astramar, del Bene, Marúa, caen todos los armadores privados. Cuando caen los armadores privados, inmediatamente caen los astilleros, porque las órdenes de compra de esos armadores argentinos iban a los astilleros nacionales. Jamás Hamburg Sud, Mediterranean Shipping Company, Maersk Sealand van a contratar en astilleros argentinos. Ellos se contratan en sus propios astilleros de sus propios países, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Japón, en Corea del Sur. Jamás van a contratar aquí. Pero cuando había una marina mercante nacional privada integrada por estos armadores, Siamar, Astramar, del Bene, Marúa, había órdenes de compra a través del fondo de la marina mercante para los astilleros nacionales, entonces había trabajo naval, había construcciones navales.
Ese era el circuito virtuoso de la producción y el mercado de fletes. Al caer, se deroga la reserva de carga, caen los armadores. Al caer los armadores, caen los astilleros privados. Y los ex subsecretarios de Puertos y Vías Navegables, como el señor Horacio Totamanti, se dedicaron a canibalizar la industria naval argentina, desguazando lo mejor de la industria naval privada, como fue Alianza, a precio de chatarra, cuando no era ninguna chatarra y estaba lo mejor de la maquinaria para producción industrial naval del país. Como se hizo con las máquinas, como se hizo con el Syncrolift que Alianza tenía. Así que es parte de la memoria de los argentinos que no hay que borrar, porque si no, aparecen dando consejos aquellos responsables que destruyeron la industria naval, en la década del 90, y hoy quieren darnos consejos bajo un patrioterismo de cuarta categoría que quiere enfrentarnos contra nuestros hermanos del Paraguay y Bolivia. Es muy tonto creer que hay un imperialismo paraguayo que somete al país, porque hay trenes de barcaza paraguayos. Son fletes baratos los de barcaza. No mueven el amperímetro frente al comercio exterior. Son nuestros hermanos del Paraguay. Recordamos que en 1868, obreros correntinos y obreros navales santafesinos hicieron la primera huelga naval de nuestra historia. Los trabajadores obreros navales de Corrientes y de Santa Fe hacen la primera huelga naval de nuestra historia, porque se niegan a fabricar las barcazas para invadir al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Y eso indicó que la clase obrera, que el pueblo trabajador, estuvo éticamente por encima de la conducción nacional del país. Y eso también en nuestra memoria. Cuando le exijamos al armador que haga la inversión del 15% del barco, porque claro, si es un armador privado, si es un empresario capitalista, si es un burgués nacional, le pedimos que ejerza como tal, no que le pida todo el Estado. Si es un capitalista, debe tener capital, ¿verdad? Así que, bienvenido, señor, pase, ponga su capital y vamos, todos juntos. Entonces, le vamos a exigir que sea nacional, le vamos a exigir un 15%, pero nosotros le vamos a dar crédito y subsidio. Entonces, un barco tarda aproximadamente 2 años en construirse. Entonces, recién al tercer año le vamos a empezar a cobrar la cuota de retorno por el crédito que le damos. En buen ritmo de trabajo, un barco se construye en 2 años con 2.000 trabajadores. Un Panamax de los que entran aquí a Rosario, a San Lorenzo, 65.000, 70.000 toneladas de porte bruto. Un barco de esas dimensiones, 220 metros de largo, 32 de ancho, aproximadamente se hace en 2 años con 2.000 trabajadores en buen ritmo de trabajo. No en la actual situación de desastre, sino como en la década del 70 cuando Astillero Río Santiago estaba al tope, con 9.000 hombres en su planta. Bueno, la fiesta del trabajo, la fiesta de la producción. Entonces, recién al segundo año vamos a empezar a cobrarle. Hay que comprender algo en la geopolítica con respecto a la industria naval y saber que toda la industria naval del mundo está subsidiada. Japón subsidia su industria naval con un 20%. Toda la industria naval del mundo está subsidiada, con subsidios directos o indirectos. No, pero eso la Organización Mundial de Comercio y la OCDE no lo permiten. Y a los japoneses no les importa que no se lo permitan. A los coreanos del sur tampoco, a los norteamericanos, a los ingleses y a los europeos menos. Porque es el mundo real, no el de la simulación. Es el mundo de la industria naval donde se juega el comercio internacional, los términos del intercambio, la liberación o la dependencia se juegan ahí. La fuente de trabajo de tu pueblo.
Entonces, por ejemplo, el astillero Ishikawashima de Japón recibió de manera constante subsidios anuales de $100 millones. ¿En concepto de qué? De lo que usted quiera, Ishikawashima. Nosotros le ponemos 100 palos verdes y usted gástenlo en lo que quiera. Entonces, con eso se gasta en maquinaria, con eso se gasta en calificación del personal y también con subsidio directo al precio del buque que se compra. Así también los coreanos del sur, que se han vuelto los más eficientes del mundo en la construcción naval. Generalmente el astillero construye el barco de acuerdo a la necesidad del armador y la ruta naval en la cual va a operar. Entonces medio que se hacen como los trajes a medida los barcos, de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? El barco sería como un traje a medida. Pero los coreanos empezaron a fabricar contra stock. Empezaron a fabricar barcos promediando las dimensiones de la evolución de las construcciones navales, ¿no? Los barcos antes eran Suezmax, máximo ancho del canal de Suez, Panamax, máximo ancho del canal de Panamá de 32 metros, antes de la ampliación que se ha realizado, Post-Panamax, más de 32 metros de ancho, etc. Entonces los coreanos, promediando el tipo de barco que opera en el mercado, dicen, bueno, vamos a fabricar barcos que tengan no más de 32 metros de ancho y que anden entre 215 y 230 metros de largo. Por ejemplo, un granelero Panamax. Entonces viene un armador a contratar en un astillero coreano, esto estamos hablando de Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, que no solamente fabrican teléfonos celulares, sino hacen buques de gran porte. Son grandes, igual que la Mitsubishi en Japón. Los 3 diamantes nacieron como empresa de navegación y después de durante 50 años manejar la mitad del comercio exterior del Japón, montaron sus astilleros y al montar sus astilleros se fabricaron sus propios barcos y después de sus propios barcos empezaron a fabricar camiones, motores, autos y se convirtieron en un enorme constructor de todo aquello que se le pida. Entonces, veamos la importancia estratégica de la industria naval, que además es madre de industria, que quien domina la industria naval después puede fabricar lo que se le ponga a tiro. Entonces, en este aspecto, empezaron a hacer ya no trajes a medida, sino a tener una sastrería de barcos con la cual tener un barco aproximado. Entonces, si el compañero Leandro González, el correligionario González, viene a comprar un barco, dice, bueno, no, yo quisiera para navegar tal ruta marítima, me vengo acá con un barco, lo quisiera de 218 metros de largo por 31,5 de ancho. Mire, ¿por qué no hace, le recomiendo, por qué no hace como el compañero Jerez, que se llevó un buque tipo de 215 por 32, pero vale un 20% más que si se lo hacemos a medida? Si lo quiere a medida, vale 120. Si se lleva el buque tipo que nosotros tenemos, que él ya está operando, pregúntele lo bien que anda, vale 100. Trabajan contra stock y tienen en sus muelles barcos esperando a ser retirados. Entonces, no solamente le va a salir un 20% más barato, sino que firmamos los papeles y se lo lleva hoy. No tiene que esperar 2 años a que se lo construya. Así está Corea del Sur. Entonces, nosotros tenemos que subsidiar también, porque si ellos con un 20%, Estados Unidos y Europa con un 30% subsidian su industria naval y Brasil y la Argentina subsidian con un 40%, deben subsidiar con un 40% su industria naval, observemos que el barco costó hacerlo 120, 130 o 140, pero el precio de adquisición para el armador es el mismo en cualquier país donde lo adquiera. Esto lo que hace es equiparar a la Argentina con el mundo. Y observemos otra cosa más. La distancia
Entre la Argentina y los más eficientes como Corea o Japón es del 20%. Estamos a un 20% de eficiencia, porque ellos subsidian y nosotros también debemos subsidiar. Ellos subsidian, nosotros también debemos subsidiar y estamos a un 20% de distancia. ¿Cuál es esa distancia del 20%? Bueno, porque la Argentina es un país periférico. Los japoneses y los coreanos trabajan just in time. Entonces, ¿qué tienen? A menos de 50 kilómetros tienen la acería que los provee de chapa naval. Entonces no necesitan comprar, por ejemplo, para la construcción del Eva Perón o el Juan Azurduy en Astillero Río Santiago para Petróleos de Venezuela. Cada barco requiere de 10.000 toneladas de acero. 10.000 toneladas de acero son un par de coladas de alto horno de acero naval, por lo cual para contratar ese abastecimiento hay que firmar un contrato internacional con un banco de primera línea, con una compañía aseguradora de primera línea, donde tenemos el financiamiento del banco y el seguro de caución de la compañía aseguradora. Y es un contrato de lo cual ninguno se puede bajar, ni el astillero de pagar la chapa, ni la acería de fabricar, de fundir el acero. Entonces son contratos internacionales para la provisión que van a requerir de estas condiciones. Bueno, entonces pensemos que nosotros vamos a tener que comprar además en ese contrato internacional un 8% más por si alguna chapa viene mal o cometemos algún error, porque no podemos quedarnos porque nos falten 2 o 3 chapas y no terminar el barco. Tenés que tener un 8% más de stock de chapa por cualquier eventualidad en la obra, como le pasa a un albañil cuando está construyendo, que calcula un 10% más de imprevistos. Bueno, en este caso también. Entonces, como no tenemos la acería cerca, el coreano ¿qué hace? Tiene la acería cerca y la chapa se la van mandando a medida que la van laminando. Entonces tiene entregas periódicas, semanales. Nosotros tenemos que adquirir un lote económico de importación y traer toda la chapa junta en un barco. Eso castiga a la industria naval argentina con un 8%. A este 8% hay que agregarle a esto que es imprevistos. Hay que agregarle, lo haríamos con la fórmula del interés compuesto, por un 8% más financiero, tasa LIBOR del 5% más un 30% más un 3% más nos daría 8%. Entonces, la industria naval argentina tiene un castigo de sobrecosto financiero y de imprevistos del 16,64%. Fíjense, del 20% de distancia que tenemos con los más eficientes, estamos a menos del 4% de eficiencia industrial, porque la calidad de la mano de obra de los trabajadores del Estado, Astillero Río Santiago, es legendaria. Tenemos la mejor mano de obra del mundo. Nada que envidiarle los trabajadores del Estado a la industria privada coreana, japonesa o norteamericana o europea. Y no existe la industria naval de segunda. O jugás en primera línea o estás afuera. No hay barcos de segunda, porque no podés operar en ningún puerto internacional con un barco de segunda. Es todo primera línea, es Champions League. Ahí no se juega con cosas improvisadas. O fabricás con los estándares de la industria naval, que son los de construcción de las normas de calidad más exigentes del mundo, o te quedás afuera. Sabiendo que tenemos que subsidiar, vamos a repartir el 40% del Fondo de Industria Naval en subsidio y el 60% en crédito. Para saber, esta es una de las leyes que se van a presentar, de las 3 leyes, porque estaría bueno, como digo, tampoco hay tanto tiempo, se están... Ya termino. Para presentar las otras 2 leyes y después ir a la discusión. La primera la presentó Ágata, esta es la segunda. Bien, no, sí. Bien, después ir a discutir, porque creo que estás dando el marco general de por qué no solamente se agota la discusión de la hidrovía, sino por qué hay que discutir la marina mercante también. Para saber eso no en los tiempos. Sí, gracias, Guillermo.
Cuando nosotros, en este segundo proyecto de ley, ¿no? El primero es el mercado de cargas, eso es fácil, hay que reservar el mercado de cargas y punto. Este nos lleva un poquito más porque acá viene el financiamiento y cómo se desarrolla el marco de construcciones navales. Va a empezar a entrar, el 40% del subsidio va a quedar en el barco, se lo va a llevar el armador. El 60% del valor del barco va a retornar como cuota de crédito. Entonces, todos los años va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Todos los años va a empezar a entrar, le entregamos al armador el barco nuevo, él mientras tanto opera charteando a casco desnudo un buque usado, alquila un buque, lo tripula con argentinos, lo inscribe en la matrícula argentina y empieza a facturar flete, contra la orden de compra de un barco en un astillero argentino. Cuando está el barco construido, se le entrega la unidad y cae el contrato de charteo a casco desnudo. Pero el armador empieza a operar inmediatamente. Si nosotros creáramos una empresa de navegación santafesina, podemos chartear a casco desnudo contra orden de compra dentro de un astillero de Santa Fe y nos quedamos con el flete y con el trabajo para Santa Fe. Si hubiera voluntad política, mercado hay, facturación hay y trabajo se necesita. Calificamos con los cursos de formación profesional acelerada a los obreros navales en Santa Fe en 100 días, 3 meses y medio, los cursos FPA que Perón implementó en la década del 40 para formar a los trabajadores de Somisa, a los trabajadores de astillero, a los de la Comisión de Energía Atómica, a todo el Estado empresario, y con eso podríamos empezar a construir. Al próximo año va a entrar otra cuota, porque son cuotas de 10 años para pagar el barco. Va subiendo ¿hasta dónde? Va a haber un punto de saturación del FODIN. Cuando este armador terminó de pagar su última cuota, el próximo armador, la pila de cuota no se sigue acumulando acá arriba, sino que la próxima pila de cuota va a venir acá. Cuando este armador termine de pagar, este grupo de armadores del segundo año, la cuota se va a sumar acá y la otra cuota acá. Este es el momento de saturación del Fondo de Desarrollo de Industria Naval. Para lo cual, si el 40% va a estar destinado al subsidio y vamos a destinar los 140 millones de dólares de la acción fiscal constante, el 60% de la cuota naval va a ser de 210 millones de dólares. Entonces, el Fondo de Desarrollo de Industria Naval, en su momento de saturación, crece hasta que la curva se vuelve asintótica en 350 millones de dólares. Con 350 millones de dólares nosotros podemos fabricar entre 5 y 7 buques Panamax por año. Con esto saturamos la industria naval, no nos alcanzan las manos para hacer todo lo que hay que hacer. Bueno, ¿quién podría estar en contra de esto, no? ¿Alguna duda con respecto al financiamiento, la cuota naval, la facturación, los tiempos de producción? Principio. Prendelo. Al principio vos hablaste de las cuotas o de los carnes que tenían que pagar en los distintos puertos de Inglaterra, nombraste Estados Unidos, y que después el transporte era de cabotaje. ¿Cómo está pensado para Santa Fe? Porque si todo va a llegar a Buenos Aires, y de Buenos Aires habría que hacer el transporte de cabotaje, o se piensa cobrar un peaje a la entrada y que el buque, depende del calado, pueda llegar a San Lorenzo o a Santa Fe. ¿Se entiende la pregunta? Nosotros en este aspecto creemos que
Santa Fe tiene que hacerse de una flota de barcazas con una empresa estatal bajo el régimen de la 20705 Sociedad del Estado, 20558 Corporaciones del Estado de 1973-1974. En el tercer gobierno del general Perón se sancionan estas dos leyes que son el plexo jurídico del Plan Trienal para la Liberación Nacional, que son empresas del Estado que no están bajo la órbita de la ley de la administración pública, que todos sabemos que puede ser un poco lenta, que para comprar algo hay un tiempo y un circuito administrativo que llevar adelante. La sociedad del Estado es un híbrido que es impenetrable al capital privado, no posible de privatizar, solo se la puede liquidar con una ley especial del Congreso de 2/3 de mayoría especial, y no se puede enajenar sus bienes ni su capital, porque solamente si contrae una deuda, la ley indica que la puede pagar desde el fruto de la propia actividad. Entonces, no me podés embargar las máquinas, no me podés embargar el muelle, no me podés embarcar el astillero, no me podés quitar los bienes de capital. Solo con el propio ejercicio de la actividad puede pagar. Entonces, son muy potentes, son muy agresivas y permiten manejarse bajo la órbita estatal, pero también bajo la 19550, la ley de sociedades comerciales privadas. Entonces, nosotros creemos que si Santa Fe crea una empresa estatal de navegación, chartea a casco desnudo las barcazas y los remolcadores, hay un mercado de buques, de barcazas y remolcadores que están en desuso en el mundo. Charteamos a casco desnudo, empezamos a operar con el flete, contra orden de compra para generar el equilibrio, ¿no?, del flete marítimo, del mercado de cargas y del Fondo de Financiamiento de la Industria Naval. Porque nos tenemos que apoderar del flete, porque hoy el flete lo hace la multinacional, a la provincia no le queda nada. A la provincia no le queda nada. El puerto está en manos extranjeras. El flete está en manos extranjeras. El acopio está en manos extranjeras. Los precios internacionales están en manos extranjeras, lo dijiste el mercado de Chicago. Ahora, si nosotros nos empezamos a apoderar de algunos eslabones de la cadena de valor, podemos manejar el puerto, manejamos el acopio, manejamos el puerto, manejamos el transporte en barcazas y hacemos top on, top off afuera del Paraná al buque de ultramar. Con eso dejamos de dragar, dejamos de destruir el lecho del río y el propio río, la Pachamama, va a volver a reconstituir la vida del río con sus bancos de arenas naturales. Y si nosotros dejáramos de dragar, con solo dejar de dragar, la tenemos más fácil que Juan Manuel de Rosas en 1845. Porque con solo dejar de dragar, los buques de gran porte que hoy penetran la cuenca del Paraná no pueden entrar. Y el sistema de tren de barcazas es el sistema de transporte más económico por unidad transportada, más ecológico, menos contaminante, y que con eso podemos proteger el río y los que viven en el río, los pescadores que se ganan el pan hurgando el vientre del río. Eso es lo que nosotros creemos que debemos hacer y que Santa Fe tiene que tener un rol destacado. La fabricación de barcazas es muy simple. Nosotros, esto lo vamos a ver hoy a la tarde en el salón, en el Zoom de ATE, creo que es el hotel que está en la ruta provincial. Vamos a explicar cómo se fabrica una barcaza, para que esto sea una cuestión práctica. De la baja complejidad industrial que se requiere para hacer una barcaza, que es como una caja de zapato de fierro, son todos paneles planos, la soldadura se hace, la inspección de soldadura se hace visualmente, no se hace ni tintas penetrantes, ni ultrasonido, ni placa radiográfica. Eso es para buques de ultramar que requieren otro esfuerzo, la viga buque, porque está sometido al esfuerzo del oleaje. Está sometido al esfuerzo del oleaje. La viga buque ejerce una fuerza que la barcaza no, porque labura en las aguas calmas del Paraná. Entonces, es muy simple de construir una barcaza de
2.500 toneladas, 60 metros de largo, 18 de ancho, y necesitamos 3 metros de calado. Con el calado natural del Paraná, operamos con trenes de barcaza, facturando para la provincia ese flete. Facturando para la provincia ese flete. Bueno, todo muy lindo, Martín, pero ¿qué pasa que hace 19 años que no salen los proyectos? Bueno, ¿quién podría estar en contra de esto? Trabajo argentino, mercado argentino, facturación argentina, todo argentino. ¿Hay argentinos que están en contra de esto? Puede ser. Claro, sí. Pero porque escuchan consejos de extranjeros. Sí. Están confundidos. Son argentinos que están confundidos, que perdieron su conciencia de argentino y que creen que hay que escuchar consejos de los extranjeros, especialmente de las embajadas extranjeras y sus multinacionales del comercio exterior. Entonces van a pedir consejo a la embajada norteamericana para ver cómo gobernar la Argentina. Bueno, no conviene, no da muy buenos resultados, está a la vista. Lo que más conviene es juntarnos los criollos y entre criollos construir lo que necesitamos para liberarnos. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a poner un ejemplo de producto. Soja. 50 millones de toneladas al año, ¿no? Flete. Y Fodín. Bien. En 2015 la soja estaba en el mercado internacional de Chicago cotizando a $550 la tonelada. El flete valía unos $60 la tonelada. Y el impuesto que es al flete sería el 2% de $60, y esto significa que el 2% de $60 son $1.20, ¿verdad? Por tonelada. No grabamos el producto, grabamos el flete. Entonces, $550, $60 la tonelada, $1.20 sería el Fodín, lo que grabamos para fabricar los barcos. Que además no es que se subsidia a los astilleros como algunos quieren engañar. No, se subsidia al armador. Porque el armador se lleva el barco más barato, subsidiado. Termina siendo la propia naviera, a la cual le cobramos el impuesto, la que se termina llevando el impuesto como barco. Entonces, lo grabamos con dinero, pero se lo lleva en barco, se lo lleva en físico. Se lo lleva en físico, porque es la única manera de construir en la Argentina, porque si no hay condiciones de estas características, no van a contratar acá. Hace 30 años que no construyen un barco en la Argentina las multinacionales. Lo construyen en sus países. La soja pasó a valer $350. Golpe de mercado contra el exministro de Economía, Axel Kicillof. La soja valía $550. El mercado de Chicago dice que valen $350 de un día para el otro. Esto es un golpe de mercado internacional. Claramente, ¿por qué? Porque en 50 millones de toneladas, a $200 de quebranto, son 10.000 millones de dólares. Que cae la facturación. 10.000 millones de dólares. Bueno, el flete en este momento había aumentado y valía $70 la tonelada. Transportar la soja a la China. Entonces el gravamen sería de $1.40 por tonelada. Fíjense, ¿no? Aquí tenemos una oscilación. $200 por tonelada. Aquí tenemos una oscilación de $10 por tonelada. Y en este caso, el impuesto más caro, más gravoso, sería de $1.40. Hubo una oscilación en 2015 de $210 del precio CIF. Esto sería FOB, ¿no? Free on Board. Junto con el flete, ambos serían Cost Insurance Freight. CIF, $210 precio CIF. ¿Hubo corte de ruta? ¿Se pararon los puertos?
¿Frenó el comercio exterior? ¿Los barcos dejaron de cargar? ¿Los productores agrícolas se manifestaron? ¿Se movilizaron? ¿Qué ocurrió? Nada. Aceptan una oscilación de producto y flete de $210. Bueno, ¿quién podría estar en contra de $1.40? Porque alguno puede decir, no, pero si un gravamen de $1.40 en el flete me afecta el precio CIF. Entonces otro impuesto más que me encarece, ¿no? Y que el producto vale más caro, me van a comprar menos. No, porque mientras estamos en $1.40 del FODIN, del impuesto, se aceptó $210 de caída. ¿Esto afecta el precio del $1.40? Sí. Lo mismo que si agarráramos una pava de agua hirviendo, la echáramos al río Paraná y modificáramos la temperatura del agua. Sí, se modificó la temperatura promedio del Paraná. Pero ¿qué instrumento de medición podría medir tan baja oscilación? Reserva de carga, transporte por agua con reserva de carga, régimen para hacerse del flete marítimo y facturar 3.500 millones de dólares al año en buques argentinos. 100% de la navegación del Paraná en fletes de barcaza, la navegación de nuestros ríos interiores para la bandera nacional, porque la reserva de carga crea el régimen de bandera nacional y termina con el estropicio de los regímenes de bandera de conveniencia, de buques con bandera de Panamá, de Liberia, de Islas Marshall, de países inventados por el imperialismo, de países que no existen en realidad, que son inventos, que como existen los paraísos fiscales para lavar dinero, existen los paraísos navales para triangular operaciones de comercio exterior y generarle quebranto al país. ¿Qué hacen las navieras? Compran barato en la Argentina para pagar poco impuesto. Cargill, Argentina, compra barato. Le vende a Cargill, y Cargill, Argentina, que compra barato para pagar poco acá, vende a Cargill, Bahamas. Pero Cargill, Bahamas, cuando vende a Cargill, Islas Marshall, recupera el valor. Porque como no pagan impuesto en paraísos fiscales y navales, recuperan el valor ahí, para luego vender caro en destino. Esas son triangulaciones que se realizan habitualmente en el marco del comercio exterior. Entonces necesitamos un actor estatal, que es el MA 21. Proyecto que vamos a explicar hoy a la tarde en el Salón de Asociación de Trabajadores del Estado, para crear un armador estatal que pueda hacerse del mercado de cargas para empezar a operar. Una empresa de líneas multimodales argentinas para el siglo XXI. Que opere con trenes de barcaza, con sociedades del Estado que puedan ser nacional, de integración provincial y municipal, porque la sociedad del Estado es un régimen que permite que la propiedad social, que la propiedad del Estado, de todo el pueblo argentino, tenga los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Una flota de navegación de ultramar, ¿cómo la vamos a construir? Charteando a casco desnudo con la empresa del Estado, buques del extranjero, contra orden de compra en astillero nacional. Y con eso nosotros nos vamos haciendo de nuestros propios barcos, y lo más importante de todo, además de navegar y dominar los términos del intercambio. Se navega con apenas 30 tripulantes. Factura mucho, es capital intensiva la actividad, pero da poco laburo. Pero construir ese barco da trabajo a 2.000 hombres durante 2 años. Entonces es el circuito virtuoso de la actividad capital intensiva con la fuente de trabajo. Y eso es lo que más nos importa, porque en la industria naval, que es madre de industria, podemos trabajar todos. Soldadores, fundidores, noyeros, ajustadores, alesadores, fresadores, rectificadores, pintores, carpinteros, ebanistas. Todos los que nos ganamos la vida manualmente a través de los oficios tenemos lugar en la industria naval,
queda un 40% de valor adentro del astillero, pero un 60% que abastece en la pyme naval partista. Entonces, también la pequeña y mediana empresa da el 60% del valor del barco. Ese es el futuro que esperamos para Santa Fe. Gracias por este tiempo, por escucharnos y por recibirnos en esta casa donde el pueblo santafesino delibera. Muchas gracias a todos. Bueno, por ahí si hay alguna pregunta de los que están conectados de manera remota, estaría bueno que la hagan. No sé si estás viendo, Pablo, que escriban al mensajero. Y mientras tanto, me parece que si hay alguna pregunta, alguna duda, que quedaron muchas puntas abiertas para hacer muchas preguntas, estaría bueno abrir esta instancia de intercambio. Hola. Bueno, en principio son preguntas de un neófito, si bien trabajo en la universidad y mi tema es el transporte, pero particularmente por toda la información que nos has dado, obviamente me siento que sé muy poquito, porque además no es mi tema en particular el tema de transporte por barcos. Primer cosa, agradecerte por la claridad de los conceptos. Y tengo dos dudas que son de diferentes, pero me parece que sirven para probablemente que puedas explayarte en alguno de los temas que por lo menos a mí me quedan con alguna duda. Y uno tiene que ver con el costo del flete, de qué manera, porque nosotros desde el grupo de transporte que yo dirijo, siempre hemos tenido la concepción del transporte por barcaza, evitando una problemática con el medio ambiente, evitando y mejorando básicamente el concepto o recuperando el concepto de Río Paraná con esa mirada y no con buque de ultramar. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto estaría impactando ese transbordo que se está produciendo como una intermediación debido a que el barco no entra hasta un puerto y carga en una sola maniobra, para decirlo de alguna manera, o para que se entienda? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con los armadores. Y hay una particularidad que en el mundo se ha dado, que la mayoría de los armadores o de los fabricantes de buques se habían dedicado a un negocio fantástico que era mover gente por el mar a través de los cruceros. Y entonces eso le había impactado fuertemente a la industria de la fabricación de buques para cargas. Entonces, como ese parecería que en la pospandemia va a ser un negocio que se cayó o explotó, ¿cómo se podría o cómo el mundo va a recuperar eso? Y si eso no sería una alternativa para empezar a pensar un arranque en el proyecto que ustedes plantean en los primeros años, porque digo, va a haber probablemente una competencia a nivel internacional o mundial donde van a salir a ofrecer una mano de obra, digamos que hoy la tienen devastada, porque esas empresas se han devastado porque no fabrican cruceros de alta gama, digamos, se habían reconvertido a eso. Entonces digo, si ahí no hay una posibilidad para enlazar eso en una primera etapa de este proyecto que plantean. Son dos cosas totalmente distintas, pero me parece que abren el juego a una alternativa de respuesta, ¿no? Muchas gracias por recibirnos y por el interés.
En el caso del transporte en sistemas estabilizados de transporte, los costos son los siguientes. Lo que cuesta 10 transportar en camión, cuesta 7 transportarlo en tren, 4 en buque y 1 en barcaza. 10, 7, 4, 1 es el esquema de costos de transporte. 10 en camión, 7 en tren, 4 en buque, 1 en barcaza. Entonces, la yerba mate de Misiones, es un poco ridículo tener que traerla en camión a Santa Fe, a Rosario o a Buenos Aires, teniendo el Paraná para navegar, donde puede ser un tren de barcaza, sí, o puede ser una barcaza autopropulsada, un artefacto naval que, no sé, una barcaza con remolcador de empuje, una barcaza autopropulsada estaría más que suficiente para poder traer los volúmenes de yerba mate que se consumen en Santa Fe, en Buenos Aires, etc. La madera tampoco es perecedera, no se pudre, no se pone vieja. También habría que traerla en un transporte, porque hay que racionalizar esto, porque estamos viviendo con el país pata para arriba. ¿Cómo la madera va a venir en camión? A los que nos gusta Hugo del Carril, pero que no tenemos los años para haber visto cómo era esto, conocimos a través de él. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Se subía un jangadero arriba de la pila de troncos y la iba llevando río abajo. Y así se vivió y se hizo la patria también. Entonces, ¿cómo con los medios actuales y tecnológicos no vamos a poder nosotros resolver lo que antes humildes criollos resolvían montados arriba de la jangada con apenas una guía, un bastón para ir llevando? Se hizo así la Argentina. Se hizo así. Entonces, la barcaza es el más barato y cuesta 1 con respecto al camión. Sí, en mercados estabilizados, pero en la Argentina no es así. El camión cobra 15. El camión cobra el doble que el tren, no un 30% más que el tren. El camión en la Argentina cobra el doble que el tren. ¿Por qué? Porque transporta el 95% de las cargas, porque se ha constituido en un monopolio. Entonces, cobra 15 y no 10. Entonces la distancia en costos de transporte es esa. Por eso la barcaza tarda más, es el transporte más lento y solo se puede hacer en ríos navegables. Pero es el transporte más económico, el más ecológico, el que menos contamina, tiene todas esas ventajas. Con respecto a los astilleros y la capacidad instalada y la fuerza laboral. En 1973, producto de la crisis del petróleo, recordarán, el combustible, cuando se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, una gran idea venezolana que llevó adelante Ali Rodríguez Araque, un gran cuadro de la revolución chavista. Se carteliza la oferta de petróleo, porque antes estaba cartelizado solamente el abastecimiento, entonces se carteliza la oferta. Entonces los países exportadores de petróleo deciden un precio con el cual regular. Y es el fin del petróleo barato. Es el fin de una era del petróleo barato. Pasa a valer 4 veces lo que valía. El petróleo valía 1, pasa a valer 4. De un golpe, en el 1973. ¿Esto qué pasó? Generó una revolución tecnológica en la industria naval. Los italianos de la Fiat, Grandi Motore Trieste, fabricaban un motor que no requería de mantenimiento, que era omnívoro, quemaba cualquier combustible de la peor calidad pero eran súper durables, eran muy gastadores, bajo rendimiento térmico, pero no requerían mantenimiento, andaban con cualquier cosa. Le tirabas aceite de papa frita, andaban con eso. No había que engrasarlos, eran buenísimos. A los que tenemos esa concepción industrial de las cosas, que es la concepción de guerra, de fabricar algo que no se rompa jamás.
Bueno, Sulzer de Suiza eran los más eficientes térmicamente, pero claro, los suizos fabrican grandes motores diésel como si fueran relojeros. Entonces los motores requieren de una puesta a punto permanente, de mucho mantenimiento, ¿no? Más complejos. Burmester & Wain, de Dinamarca, también hacía motores muy eficientes térmicamente como Sulzer de Suiza. Bueno, ¿qué ocurre? Había otros fabricantes como Pielstick de Francia, como la Mitsubishi de Japón. Los armadores empiezan a volcar a los motores más eficientes térmicamente. Entonces, Sulzer y Burmester & Wain se empiezan a comer todas las órdenes de compra. Nadie le compra a la Fiat. Tal es así que echan a todos sus ingenieros, los de la Fiat. Se rinden, sacan la bandera blanca los italianos y empiezan a fabricar Sulzer bajo licencia. La Mitsubishi de Japón no echa a sus ingenieros, continúa trabajando y los reconvierte a los de diseño en producción. ¿Para qué? Para que aprendan a fabricar el Sulzer suizo bajo licencia. Se vuelven tan buenos los de la Mitsubishi de Japón que empiezan a hacer mejoras sobre el diseño original de los suizos. Y mientras en la década del 70 la casa central de Sulzer en Winterthur contrataba la Mitsubishi de Japón. Hola, hola. ¿Qué pasa? En eso se da una discusión donde cuando Corea y Japón se vuelven tan eficientes en las construcciones navales, empiezan también a absorber las órdenes de compra de todas las navieras. ¿Qué ocurre? Los navalpartistas, las industrias navales de Europa, quieren hacer un catenacho defensivo porque se le están comiendo el mercado. Los astilleros dicen, no, cortamos las relaciones internacionales con Japón y con Corea del Sur. No podemos permitir que nuestros armadores europeos vayan y compren ahí, porque nos quitan el trabajo a nosotros. Saltan los navalpartistas. Dicen, no, ustedes están locos. Ustedes cobran $3 por kilo el casco, pero cuando nosotros le vendemos un motor a Japón o a Corea, se lo cobramos $18 el kilo, 6 veces más. Entonces ustedes no quieren matar la gallina a los huevos de oro, porque nosotros los abastecemos por un valor agregado por kilo 6 veces superior. Entonces, ¿qué hizo Europa? ¿Qué hizo la sabia Europa? Dijo, bueno, nosotros producimos mayor valor agregado. Ustedes, a los astilleros que tenemos, le damos órdenes de compra y una cuota naval para mantenerlos ahí reservados y no perder a nuestros clientes coreanos y japoneses. Nos vamos a fabricar las cosas más caras, que son, por ejemplo, los cruceros que usted ha mencionado. Mucho valor agregado, porque es un hotel que flota. Entonces, además del barco, hay que hacer un hotel adentro, con mucho confort, con mucho lujo. Entonces, es muchísimo valor agregado. Bueno, ellos reservan ese tipo de construcciones para sí. Nosotros, al comprender esto, el ingeniero Ángel Cadelli de Astillero Río Santiago comprendió que había un mercado de buques que no le interesa a Europa, pero que nosotros podríamos absorber. Y desde esta concepción geopolítica de Asociación de Trabajadores del Estado y ANUSATE, le vendimos 5 buques a un armador alemán. Menem nos rompió la marina mercante, Menem nos rompió los astilleros, nos rompió el fondo de la marina mercante, nos destruyó. No teníamos reserva de carga, financiamiento, nada. Hubo que darse una política para poder mantener el astillero vivo, trabajando. Le logramos vender 5 barcos a Alemania. ¿Qué tipo de barcos? Los que Alemania no se fabrica para sí misma. Buques tecnología 87. Bull Carriers. Buques baratos. Pero nos dio trabajo. Porque ellos se fabrican buques, los buques caros. Trabajo hay. Sí, se pagan todos. Bueno,
Bueno, no sé si hay otras preguntas que alguien quiera hacer. Si no, vamos a dar por finalizado, me parece, esa la exposición de los 3 proyectos. Agradecemos e invitamos también para hoy a las 17 a aquellos que hayan quedado con el interés y la avidez de conocer cómo se hace una barcaza, y además de conocer el proyecto del siglo XXI, para las 17 horas en el Hotel de Ate. En el Zoom del Hotel de Ate, Ruta Nacional 168. Bien, perfecto. Bueno, agradecido por las exposiciones, por el tiempo. Creo que son un montón de temas que la mayoría de los que estamos acá no conocemos, no dominamos, y la hidrovía, como decíamos al comienzo, no es solamente hablar de la hidrovía, hay que hablar de la marina mercante, hay que hablar de la construcción de barcaza, y acá quedaron una serie de propuestas, como por ejemplo si el gobierno municipal, el gobierno provincial pueden hacer barcaza o no, o tienen que dominar los fletes de los ríos del río Paraná. Así que nos queda tarea, y agradecido también a todos los que se acercaron a participar, porque me parece que hay una tarea militante, hay una tarea y una responsabilidad histórica por parte de la dirigencia de afrontar y abordar el tema. Así que agradecido de nuevo a cada uno de ustedes por el tiempo y por haber visitado el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe. Muchísimas gracias.